Esto es Umbral, un espacio donde las preguntas valen más que las respuestas. Donde pensar, sentir y repensar no es algo que se elige, es algo que te atraviesa. Porque hay lugares a los que solo se llega, cruzando. Hoy nos preguntamos, ¿vulnerable, fortaleza o debilidad? Miércoles 7 de mayo de 2025. Son las 7:17. Segundo intento, toma 2, acción. ¿Ser vulnerable o fortaleza? No. porque antes hice el chiste y ahora me tosqué. ¿Ser vulnerable, fortaleza o debilidad? Lindo tema. Linda intro. Una IA la hizo la intro. ¿Ser vulnerable es fortaleza o debilidad? A mí, si me preguntas a mí, así, de imprevisto, sin pensar, diría que ser vulnerable es una fortaleza. ¿Por qué? O sea, ser vulnerable y aceptarlo es una fortaleza, siento. Porque vulnerables somos todos, en algún punto. Todos somos vulnerables en algún momento. Por cosas, por cuestiones. Porque nos va bien, porque nos va mal. Todos somos vulnerables a todo. Y la pregunta es si es una fortaleza o una debilidad. Yo siento que es una fortaleza si lo aceptas. Hay mucha gente que no acepta cuando ponele llora o se esconde. ¿Esconde? ¿Esconde? Esconde. Sí. Y es durísima. ¿Qué estás diciendo? Que es una fortaleza si lo Ok, aceptas. para mí es una fortaleza si lo aceptas. Ujú. Hay mucha gente que no lo acepta. Y para mí pensar, mi forma de pensar, es débil. Que no está mal igual, pero bueno, es una debilidad, siento, ¿no? ¿Qué cosa? Y ser vulnerable y no aceptarlo. Mm, Porque todos somos vulnerables. En este momento estamos siendo vulnerables, por ejemplo. claro. Al menos yo. Yo me siento vulnerable porque hay un micrófono frente mío. Y es durísima. Pero, qué sé yo. También está bueno hacer cosas distintas Ok. y enfrentarlo. Ser vulnerable y no aceptarlo para mí es una debilidad. Y convivir con ser vulnerable y que te salgan malas cosas y no sé, pasar vergüenza o lo que sea, es una fortaleza, siento yo. Te hace una persona más fuerte. Mira, yo cuando lo pensé, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, pero para mí, o sea, así en seco, si vos me preguntás, es una debilidad, pero al 100%. Salvo que, no sé si aceptarlo, pero creo que si conoces cuáles son tus vulnerabilidades, Ujú. se puede llegar a volver una fortaleza. Bien. Más o menos lo que dijiste vos, ¿no? Pero Para vos, conocer cuáles son esas. ser vulnerable es una debilidad. Sí. Es que técnicamente sí, porque en realidad vulnerable, o sea, la palabra vulnerable es que dejas que te entre algo externo, ¿no? Eso es ser vulnerable. Claro, ser sensible Ser sensible al alrededor. depende del aspecto, si estamos hablando emocionalmente o en, no sé, capaz en algún deporte o ¿Qué tipo alguna actividad. vulnerable es que estás expuesto a lo que sea que venga? O sea, expuesto en el sentido de... No sé ¿Qué? si expuesto, ¿Es lo mismo expuesto y vulnerable? creo que es ser débil ante cierta cosa, ¿entendés? Creo. No sé cuál es la definición. Pero entonces va para, o sea, definís el tema ser vulnerable en ser débil. Ahí ya Una toqué ensalada. Es una ensalada. No son sinónimos. Siento que son No, sinónimos. para mí no. O ¿Por sea, qué ser no? vulnerable es literal. O sea, la palabra literal vulnerable es una entidad que se le. Es débil Algo que de su a su exterior entorno. le entra. O sea que Eso es ser vulnerabilidad vulnerable. es sensibilidad. Muy fácilmente. No, es ¿No? ¿Vulnerable? Claro, vulnerable pero Algo es que también entra puedes, debilidad. Pero también puede ser puede algo bueno o ser malo. sensible en distintos niveles. Sí. Tipo, o sea, vulnerable en distintos niveles. Capaz no sos tan vulnerable en este aspecto, Ujú. no sos tan... Es que no sé si débil es la definición. No sé cuál es la definición. La pregunta es si es una fortaleza o una debilidad, ser vulnerable. Estamos yendo para el lado de que vulnerabilidad es debilidad. Yo creo que sí. Por eso lo llevo para ese lado. Pero no sé. O sea, creo que objetivamente
es debilidad, ¿no? Porque Para la mí- palabra ser vulnerable es que algo te llega muy fácilmente, Me sin pregunto, mucha resistencia, ¿no? ¿por qué razón podría llegar a ser la vulnerabilidad una fortaleza? ¿Qué es lo que podría pasar como para que digas, es fortaleza? Eso Es es lo que fortaleza. me choca, digo, no entiendo. Eh, Es que no sé si puede llegar a ser una fortaleza así en crudo, pero si vos, por eso decía que si vos conocés cuáles son tus debilidades, Ujú. después de, o sea, un proceso en el que vos te enfocás en esas vulnerabilidades que tenés, Ujú. podés llegar a convertirlo en una fortaleza. Ser consciente de lo que uno es vulnerable, Claro, en lo que flaqueas, digamos. de lo que flaqueas, te hace fuerte. Para mí que sí. Bien. Y si sos consciente de eso, y pero igual te perjudica, pasas a ser débil. Por- No, Simplemente porque. por saberlo, no dejas de ser vulnerable. No. No, O sea, uno sabe a qué es vulnerable, qué no le gusta, qué, o inseguridad, o lo que sea. Uno, por lo general, siempre es consciente Ujú. y lo sabe, Y eso te lleva a. Sí, depende de la persona, igual, ¿no? obvio. Pero te tendría que llevar a trabajar en eso, porque, qué sé yo, algunas personas quieren mejorar Ujú. y, bueno, ser mejor. Ser mejor. o sea que tu Y fortaleza es saber tu vulnerabilidad, tus cosas vulnerables. Para mí no, porque solamente sabiéndolo no quiere decir que dejas de ser vulnerable. Para Si mí, lo sabes y lo trabajás y lo mejorás, por así decirlo, y sos consciente, pero al mismo tiempo trabajaste en esas vulnerabilidades, pasa a ser una fortaleza. claro, el trabajo es lo que te El trabajo transforma. es lo que hace la diferencia. Ujú. Entre cambiarlo o no. O sea, vulnerable, objetivamente, lo que significa es una debilidad. ¿Estamos de acuerdo? Para mí sí. O sea, yo imagino eso. Hay una cuestión también de ser vulnerable a situaciones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Viste que hay gente que, no sé, en una situación de riesgo es vulnerable. Por ejemplo, no sé, chocó. Un chabón choca, alguien choca. Viene manejando así, tú, choca. Pum, choca, qué sé yo. Hay mucha gente que se queda paralizada, por ejemplo, ante una situación que uno es vulnerable. Y hay gente que reacciona. ¿Viste? Está como esa gente que es distinta. O, no sé, un robo, te están robando y te quedas así, le entregas todo Sí. y te robaron, te recabió. Y hay gente que se defiende, para que se pare de mano. Sí, sí. ¿Viste? Qué sé yo, cada uno ante la vulnerabilidad reacciona distinto también. ¿No? Mm, Siento. sí, sí. Hay gente que es más de defenderse y gente más de que se reprime ante las vulnerabilidades en general. Em, sí, pero bueno, qué sé yo, en esos momentos hay que ver qué es lo acorde, cuál es la reacción acorde a esa situación, ¿no? Porque capaz si no sé, si chocas y te volvés loco y empezás a gritar a los gritos y violencia por todos lados, no te hace más fuerte. No, quizás hasta más débil, Claro. pero Saber trabajar en eso y es ver duro. qué es lo acorde a distintas, bueno, situaciones o a lo que uno quiere, digamos, lo que quiere ser o lo que quiere mostrar. El tema es que cómo la trabajas eso. Porque no estás siempre en una situación vulnerable, ponele. No estás todo el tiempo. Hay algunas cosas sí, algunas cosas no. No te roban todos los días, ponele. Pero sí te miras al espejo, ponele todos los días. ¿No? Hay diferentes niveles, capaz lo de planteas, lo vulnerabilidad. replanteas. Bueno, lo que vos dijiste. Ah, verdad. Hay diferentes niveles de cosas que te pueden afectar Mm. en esa vulnerabilidad. Desde cosas muy difíciles, capaz, y cosas más fáciles. Igual hay gente que se ahoga en un vaso de agua también. Sí, Es verdad. hay gente que cualquier cosa y Y ya ya. está. Ya. La otra Sí. vuelta, ¿qué había pasado? Un compañero dejó la facultad. No mío. Bueno, un compañero de la facultad. Ujú, Dejó la facultad porque se aprobó una materia. Y claro. dijo, no, esto no es para mí. No quiero saber más ¿En nada. Y serio? llorando. Mandó un audio llorando.
no quiero saber más nada y se fue. Y supuestamente dejó la carrera. Fa, Loco, dale. un montón. Ay, bueno, Dale. qué sé yo, tal vez le falta qué sé yo, un proceso para darse cuenta que capaz para él la facultad era, Lo era todo. claro, ¿entendés? Ahí depende por dónde lo mire, su situación, pero claro, como decís, capaz la facultad para él era todo y estaba 100% enfocado en eso y si desaprobaba, no sabemos cómo iba a ser la reacción de la familia tampoco, que también capaz es una presión. Mucha presión, ¿no? Y nada, hay gente que, viste que dicen que es una maratón, bueno, la facultad es una maratón y que hay que La tomarse, carrera no es una carrera, te dicen el profesor. No es una claro, carrera. Pero en realidad sí, un poco así. sí, qué sé yo, o Porque si no sea, entregas el trabajo práctico, ya está, ¿eh? sí. Si no estudiaste por el parcial, ya está. No hay tu tía, ¿no? Ujú, O sea, sí, tiene que ser. O sea, está bien, te preparan para la vida real, después a la responsabilidad, qué sé yo. Pero sí hay un tiempo que se está corriendo y pasa el tiempo y ujú. dale, qué sé yo. Por eso creo que no hay que llevar, o sea, no hay que, a ver, ¿cómo te lo digo? Hay que conocerse. Para mí conocerse es la base de Es la base todo, de todo. absolutamente todo. Si vos te Sí. conocés, sos un superhéroe. Es un superpoder, boludo, porque, bueno, en este caso, por ejemplo, la facultad. Si vos conocés cuáles son tus límites en Mm. cuanto a organización, no sé si También ser estudio, responsable. claro, hasta dónde puedes llegar. Ser responsable, Ujú. conocer tus límites y ahí no. ¿Cómo se llama cuando dejas para después? Procrastinar. Y no procrastinar. Ajá. Porque vos podés saber que te cuesta, que sos un responsable, Ujú. que llegas sos impuntual y todo, pero si no haces nada. Sí, O sea, también podés saberlo y que no cambie nada. Un poco, siento. sí. Y también, capaz, algo externo a todo lo que planeaste Ujú. sucede y bueno, no cursaste en todo el cuatrimestre. O no rendiste la materia en la que te anotaste porque te pasó algo, o te enfermaste, o te pasó algo interno, familiar, no sé qué. No sé. Y hay que entender que también no pasa nada. Todo tranqui. Bueno, esto con respecto al tema de la facultad, ¿no? Pero. Y bueno, eso, de que hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Mm. En la facultad, en trabajos. Hay gente que se estresa. Igual está bien, qué sé yo. Te puedes estresar también, no pasa nada. Pero viste que, no sé, estamos hablando de vulnerabilidades y siento que hay gente que es muy vulnerable. Es muy blancito. Los chetos son vulnerables, por ejemplo. Muy vulnerables a todo, en general. Nosotros que somos ¿Por qué? de zona sur, ¿sería? Eh, Ujú. no somos. Vulnerable en el sentido igual. Ser vulnerable. Un cheto es más vulnerable que yo, seguro. Por simplemente el lugar donde nació. ¿Sí? Sí. No sé, si no tienen ¿En qué el último aspecto? iPhone, se ponen a llorar, ponele. O Ah, la pasan mal. Cosas así. Ah. O sea, a mí, yo tengo un J7 que todo gastado, con la pantalla rota. A mí no me cambia la vida. Eh, No, yo soy con todo eso. y esto es un tema, ¿viste? todo Esto es un tema, ¿viste? ¿Y viste cómo es? No, bueno, pero volviendo al tema, para mí, o sea, para cerrar mi idea es una debilidad, o sea, ser vulnerable es una debilidad, pero ahora, si vos conocés tus vulnerabilidades, las trabajás y demás, podés llegar a convertirlo en una fortaleza. Como, no sé, como qué sé yo. Tal vez tampoco hay que trabajarla y transformar esa vulnerabilidad, ¿entendés? Yo creo que una vez que sos consciente y la trabajaste, dejás de ser vulnerable a eso. Ujú. Yo Pero, creo que si capaz, tipo, solamente sabiendo que tenés esa vulnerabilidad, Ujú. solo sabiendo, ni siquiera trabajándola, capaz, sí puede ser una fortaleza, porque te das cuenta de que, che, soy vulnerable a esto. El hecho de ser consciente para usted ya alcanza para que En mi esa caso, vulnerabilidad
Para mí, se transforme en una fortaleza. sí. Para mí. Para mí no. Yo siento que solamente sabiéndolo no cambias nada. Igual, la pregunta es si ser vulnerable es una fortaleza o una debilidad. No, no es una fortaleza. No es una fortaleza, definitivamente. Claro. Pero si sabiendo, sos ¿no? responsable, es decir, podés transformar esa vulnerabilidad en un aprendizaje. Y con ese aprendizaje se puede transformar en una fortaleza. Porque ser consciente de lo que uno hace mal y trabajarlo y mejorarlo te transforma en alguien más fuerte, alguien más inteligente. Ujú. O tal vez ni siquiera transformarlo en una fortaleza, sino que no sé cuál es la palabra, pero porque no llegue a ese tope, digamos, de uy, soy muy fuerte en esto, digamos. Tipo, soy muy fuerte emocionalmente porque tal, Sí. tal y tal. Simplemente no ser vulnerable en ese aspecto, ¿no? O sea, nivelarlo como que en todos tus parámetros. Sí. A mí me gustaría hablar de la gente que es vulnerable y no lo acepta, por ejemplo. Mm. Que, viste, atípica. Hay mucha gente que se guarda todo y cuando se crea cuenta, eso en algún momento sale a algún lado o algún formato y te queda. O sea, ser vulnerable y no aceptarlo, por ejemplo, no sé, te pasó algo y te sentís muy mal, tenés muchos días de estar mal. O capaz, depresión, o no sé, algo. Depresión es un montón capaz, pero no sé. Algo que te viene pasando mucho y te venís sintiendo mal y te lo guardás y te lo guardás, te lo guardás. ¿Sos consciente de eso? En ese momento esa vulnerabilidad te afecta y capaz no haces nada para cambiarlo. Y claro, y te lleva al estancamiento porque Y no. eso es depresión, ¿no? Se puede transformar, eso se podría decir que es Y, depresión, Y es una sí. frustración. tener una vulnerabilidad. Entender, verlo, tipo, ser consciente de eso y dejarlo estar. Tipo decir, bueno, después lo manejo. Y Y nunca si se te maneja. pesa, te frustra. Encima te frustras. Ujú. Todo junto. Claro, no te deja avanzar eso. Es durísima. Es muy- Pero es una realidad, igual mucha gente. Pero vulnerable no en algo en específico. No. Por eso te digo, hay gente que se ahoga en un vaso de agua. Mm. Hay gente que es más fuerte mentalmente. Claro, Pero en algún punto, en cierta medida, te puede llegar a tocar. Ser vulnerable sí. a algo, una situación. Dijimos muchas veces vulnerable. Sí, ya. Ser, Encima es una palabra difícil, ¿viste? ser Tenés que vulnerable. pilotearla ahí porque. Ser vulnerable en una situación. Ser consciente y no lograrlo. Es para mí, o al menos un síntoma de la depresión. El chabón era Uf, científico, ¿verdad? extremo. Es para mí Facundo seguir más con la. No, pero bueno, para mí es dura. Y mucha gente sí. Yo conocí a alguien que era así. Muy, tipo, muy emo. Era emo. O sea, vulnerables, emo. Emo, era una emo. Igual, emo. Era emo. Y era vulnerable, claramente. Y, Bueno, igual pará. Porque capaz y era un quilombo la vida. esa persona emo en específico era vulnerable. Pues no sabemos de todos los emos. No, seguro, más o menos. Es más o menos Esa vulnerable. persona en pero- específico era. Estadísticamente, el emo es No sé, vulnerable. no, Sí, no sí, sabría sí. decirte. ¿Y cómo se llama? Y era vulnerable, y era consciente, y iba tipo psiquiatra, ¿se dice? Psicólogo. ¿Psicólogo? Igual, ¿Todo? psicólogo, ¿qué? ¿Psicólogo, después psiquiatra? No sé cómo era, pero iba a corte de tratamiento así, Sí. porque había tenido depresión, todo, y ella era consciente de sí misma, de Ajá. que era vulnerable a ciertas cosas, que le molestaban, que era insegura, que pin, que pam. Y ella me lo decía, ponele, yo a mí me molesta, tac, 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 y lo tenía muy claro. Tipo, tenía muy enumerado qué cosas le hacía mal. Mira. Y así todo, Pero como que no hacía no nada había para. nada, claro, no había nada. Vos decís, bueno, y dale, ¿qué onda? Me estás diciendo todo esto, haces todo esto mal. Y Claro, bueno, ahí te lleva a lo que estaba diciendo ella. para mí está la diferencia ahí entre ser Trabajarlo y. una fortaleza o tener una debilidad. Ujú. Trabajarlo. Esa es Ahí la está. diferencia, siento yo. Fácilmente se puede convertir en una debilidad el saber tener en claro que tenés esa vulnerabilidad. Incluso no ser consciente de ello, de esa debilidad, de esa vulnerabilidad, no ser consciente de ello, no te hace tan débil. Pero si sos consciente de eso
y no haces nada, te hace más débil para mí. Te hace débil, sí. ¿No? Claro, o sea, la debilidad más grande está en En no ser- trabajar, no hacer trabajarlo, no hacer nada. al respecto. Quedarse con Ujú. eso y Sí. tenerlo y listo. Eso es peor que tener lo otro. Quizás un poco, para mí peor. Ujú. Claro. Y después está el otro extremo. Que no existe el otro extremo. Bueno, No existe la ¿Cuál persona sería? que no sienta. Que no sienta. Es mentira. Ser vulnerable. ¿Cómo? O sea, ser vulnerable y ignorarlo y decir, no, yo estoy bien. El famoso está todo bien. La persona está El todo bien. famoso fingir demencia. El famoso está todo bien. Sí, el que finge demencia, el que siempre está todo bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Viste? sí. Todos en algún punto, en algún momento, Sí, estamos mal. No está siempre bien, es mentira. Todos en algún momento fuimos igual. Sí, Vulnerables. también. Uno también para no se preocupar a otra persona o que está haciendo otras cosas, está muy ocupado, no se para. Decir, no, mira, la verdad que estoy mal. Me choqué con la moto. Repetí de año. Ah. Y dice, bueno, está todo bien, fue. Ujú. Pero bueno, hay gente que llega al extremo de eso y que nunca las ves mal a esa persona. Y no está bien, eso no está bien. Eso para mí es ser vulnerable y ignorarlo es peor incluso que ser consciente y no trabajarlo. Sí. Porque sos consciente y decidís no trabajarlo. ¿Entendés? Pues decís, no, yo estoy bien. O Y capaz no es consciente. es mi mecanismo de Y defensa. tiene un. Claro, Claro. Es como un automático, ¿no? puede llegar a ser. Depende también. Creo que ahí ya se va por la crianza y demás, cómo se trabajan los sentimientos en la casa y qué sé yo. Es verdad que la Porque viste crianza... que hay familias que le dan más importancia a cómo se siente una persona, o che, hoy no estoy de humor, o ¿no? Como Qué que es algo loco. importante. Yo creo que el momento más vulnerable del humano es cuando nacemos, ¿no? Pero Ujú. eso es más físico, más que sentimental, Claro. ¿no? Sí. Claro, pues, Literalmente en el momento... Es los extremos, los polos. Cuando sos un viejo que no puedes hacer nada y Claro, cuando de recién viejo nacés. también sos vulnerable. Son los dos polos para mí. Desde lo físico, ¿no? Tipo, no claro, ahí tenés ya. movilidad, Sí, no sí. te querés comer y cagar y chau. Esa es toda tu función como bebé. Sos como un perro. Literalmente cuando nacés sos como un perro. Y cuando te morís, también cuando sos un viejo. No, durísimo ser un viejo Cuando sos un viejo, y depender de alguien que te cambie. no. No, es durísimo. Bueno, O te es una empujan persona un poco muy y te vulnerable. caes. Y el viejo, que es vulnerable es de lo físico y también dice que está todo bien siempre, está a Igual- punto de morirse. Y es que ese es un problema, porque hay, bueno, o sea, yo entiendo que hay gente que toda su vida nunca... hay gente que no la puede salvar, ¿viste? No sé si es gente terca la palabra, o... Terca, sí, es verdad. Decilo, con Pero, huevo, terca. pero Hay gente que es... es terca que no se deja ayudar. Sí, o que no sé cómo Que ya se es. crió así igual. Sí, por Pasa eso. mucho en la gente grande, ¿viste? Ujú. Como que mucha de la gente grande le pasa, igual a los jóvenes también, Sí, sí, pero obvio. mucho más con la gente grande, siento. La Como anterior que no generación. ven la importancia y lo distinto que podés ser con algo, no sé si simple, pero... Técnicamente es muy fácil, pero Claro, o sea, hay una traba descubrirlo, ahí. tal vez empezar a pensar en vos mismo y autoconocerte y demás, qué sé yo. O sea, eso, sí. O sea, la gente pasa mucho tiempo sola. Ujú. Tipo, hay un momento en el que... Pero ¿sabés que puede estar, mucha gente, gente puede estar sola consigo mismo y no Sí, No resolver. pone la Nada. radio, ponele y listo, no sí, pasó nada, es loquísimo eso. está todo bien. Sí, Pero sí, esa persona piensa que está todo bien también. Y no es consciente de que no, capaz. sí. No tiene las herramientas, capaz, no sé, era otra generación, qué sé yo. Sí, hay gente yo creo que hay gente que no se puede salvar ya. Por una cuestión que... Porque si vos querés ayudar a alguien, no lo podés ayudar hasta que esa persona quiera, ¿entendés? ¿Viste? La típica que te dicen Ujú. siempre. Para que una ayuda sea recibida, tiene que dar a alguien a ayudar y alguien tiene que recibir. Claro, uno tiene que querer, ¿no? Depende de Pero uno. es durísimo eso. Eso es un buen tema también, Ujú. para otro capítulo. Cambiar. Hay gente que, bueno, no vamos a hablar ahora de cambiar, ¿no? Pero hay gente que no quiere cambiar, que ya es así, no cambia, bueno. Sí. Y entra eso, ser vulnerable. Hay gente que es vulnerable y no cambia, ya está, ya quedó así. Mucho abuelo que es así, ¿viste?
Que dice que era duro el abuelo. El abuelo también sentía, el abuelo también, hay una cosa que molestaba, el abuelo también. Sí, qué sé yo. Pero era duro el abuelo. Hay que saber ser débil, ¿no? Hay que aprender a ser débil. Ujú. Y aceptarlo. Hay que aprender a aceptar que uno es débil en cierto momento. Es débil, va a ser débil siempre. Sí, sí. Sí o sí tenés que ser vulnerable en algún punto de tu vida, sí o sí. Ujú. No Y- puedes nunca zafar. En algún momento te toca. Por estadística. sí. En algún momento te toca. Porque aunque tengas la mejor vida, aunque te vaya todo bien, aunque seas cheto, aunque tengas mucha plata, aunque tengas todo salvado, hay algo que sí o sí te va a tocar y te va a molestar y Sí, vas a ser vulnerable. En algún punto de tu vida vas a ser vulnerable. Aceptarlo, hay que aprender a aceptarlo. No esquivarlo. Ujú. Bueno, bien entonces. Es una debilidad. Que En se pocas puede palabras, transformar en fortaleza. es una debilidad que se puede transformar. Con trabajo. Con trabajo, dedicación, empeño. Y no dejarlo para después. Eso también está. Yo en un momento, por ejemplo, hablando de personal, como que, no sé, viví muchos años. Y capaz es un montón, porque, no sé, hasta los 15, 16, 17, que nunca me planteé yo mismo no sé, si estoy bien con él. Ujú. Literal, ¿eh? Nunca hice un trabajo de introspección. Nunca. Hasta los 16, 17. Sí, eso es loquísimo, porque como que vivís. Pero porque nunca me dijeron, che, Claro. vos también podés hablar con vos mismo, fijarte adentro de vos tuyo. Sí, sí. No sabía yo. O sea, ¿cómo tendría que saberlo? ¿Por qué tendría Sí, que me tendría que caer así? Ujú. Y lo aprendí después viendo cosas, viendo gente, viendo que eso se puede hacer. Pensar en uno mismo, aparte de lo demás, ¿no? Porque uno vive así En automático. en automático. Sí, Y me pasó, tipo hasta los 16, automático. sí, sí, sí. Que haces lo que tenés enfrente, Lo que digamos. tenés que hacer. Tenés que ir tenés que comer, tenés que ir al baño, tenés que ir a la escuela Sí. y hacer la tarea y capaz vas a jugar y Y después llegás y y mirás un pensás en video, solo eso, ¿entendés? jugás en un Vivís en una juego. cápsula que nunca pensaste, che, Che, hoy... mirá cómo está afectando esto, che. Mm, Posta. Nunca me sí, Nunca sí, me había frenado a eso. Y eso es una debilidad. Sí. O sea, es una debilidad desde lo sabido, porque nunca lo supe en realidad. claro. Fui inconsciente de eso. Ujú. Bueno, qué sé yo, una debilidad en tu... O sea, En mi ser, en mi persona. Pero porque no lo claro, sabía. porque nadie te Por lo dijo. ignorancia. Claro, sí. Por no saberlo. Por no eras débil. saberlo. Ujú. Y bueno, después como que sí. Tipo 18, arrancó. Arrancó en la como vida real. el Y hippie. empieza todo, ¿viste? Arrancó tic. Y arranqué a pensar en mí, en cómo me siento en diferentes situaciones. Cómo me afectan en diferentes situaciones. Ujú. Qué importancia le doy a las cosas. Y cómo me afectan a mí. Ese Nunca famoso... nunca había pensado de nada de todo eso. Sí, sí, te entiendo porque siento que en algún punto me pasó lo mismo. Sí. Y ahí empezás a madurar. ¿Eso es ¿viste? madurar? Sí, Iba a es preguntarte madurar. eso, Sí. ¿eso es madurar? Sí, sí, yo creo que sí. Tipo, llega un punto en el que. Por eso es más o menos esa edad, tipo. 16, 15, 16. 15, 16, 14, en la edad que. O sea, ya sentía, no es que no sentía. En la Obviamente sentía. adolescencia. Claro. Uno ya empieza a sentir desde que nace. Ujú, Pero no era autoconsciente capaz de eso. claro, no es tu preocupación. ¿Por Tipo, qué me voy a preocupar tenés yo? otra Sí, cosa, sí, claro. sí, si puedo jugar al Minecraft y listo. Sí. Puedo mirar los dibujitos Minecraft. y listo. ¿Entendés? Entonces no era una preocupación. Y yo me pregunto, ¿no? Ser vulnerable, está bien, todos somos vulnerables, listo. Pero sos vulnerable, ¿no? Sos una persona vulnerable que le afectan las cosas y no sos consciente de eso. O sea, tenés una cierta ignorancia acerca de eso. Esa persona que es ignorante, o sea, mi yo del pasado hace un tiempo, era ignorante de eso. Yo siento que era un poco más feliz. Yo creo que sí. Tipo. La ignorancia ¿La ignorancia es la felicidad? ¿Un punto? es la felicidad. Por eso yo me pregunto, entonces el viejo de 80 que nunca fue consciente de eso, porque nunca se paró un segundo a pensarlo, ¿en realidad está bien? O sea, ¿en realidad
si no es consciente de eso y es ignorante sobre el tema, es más feliz. Mm. Pará, pues estás abriendo una Es puerta a verdad. un mundo, pero. Siento que la ignorancia trae la felicidad. Sí, Es una frase re quemada. sí, se dice en alguna que otra. Pero yo no recuerdo ponerle haber pasado por algo muy... No, me acuerdo cuando tenía tantos años que me quise matar. Tipo, no recuerdo algo muy grave que me pasó que diga, no, se me paró el mundo. Mm. Como que una vez que empecé a ser consciente y a preguntarme sobre yo, cómo que me sentí y todo eso, empecé a ser consciente y dejé de ser ignorante acerca de cómo me siento y me afectan las cosas, ahí es cuando recién empezaron a pasar cosas que diga, no, Claro. esto me mató. Después de eso, después de ese clic. Sí, preocupaciones y se te suman cosas a la cabeza que para ese momento capaz no estás preparado porque pasa que nunca pensaste en esas cosas y se te empiezan a sumar cosas en la cabeza o lo mismo también cuando, qué sé yo, alguien se muda, ¿viste? Mm. Y se le empiezan a sumar cosas que antes no estabas preocupado. Por No. cosas que y empezás ahí O sea, entiendo. El problema empieza cuando empezás a hacer a... las cosas. Cuando te empezás a hacer cargo de las cosas, Y cuando empezás a Ser más consciente. claro, a no ser un ignorante en distintos aspectos, digamos. cuando abrís la ventana, Claro. no solamente te entra el sol. Te entra el sol, te entra la tierra, te Entra entran los todo. pájaros, te entra todo junto. Sí. Eso es. Sí, Es como la pregunta de ¿qué preferís? ¿Ser alguien muy inteligente pero Sí. infeliz? ¿O ser alguien Ignorante ignorante y pero feliz. feliz? Y yo creo que la segunda. O sea, si ahora podría volver el tiempo atrás. Es un tema igual. Porque ser ignorante no está tan bueno. Pero pará, No suena lindo. No suena lindo. y vos no pero- podés ser inteligente, o sea, y yendo a lo que dijo Ro, uno puede ser súper inteligente y empezar a trabajar en eso que te hace infeliz. Es que mientras más preguntas tenés, Es peor, menos ¿no? respuestas tenés también. ¿Se puede llegar a la felicidad siendo inteligente? No. Depende de inteligente hasta qué punto, igual, porque- Ponele el tipo más inteligente que tiene todas las respuestas. También tiene todas las negativas. Todas las respuestas malas, o sea que no. Pero tiene que haber gente así, igual. Sí, si Pero, no, o sea, el ¿qué mundo digo? no Si avanza. Ignorante, que ser ignorante y listo. Hay que ser ignorante, pero Los perros, ven los perros que felices que son. alguien se tiene que sacrificar. No son ni conscientes de que son vivos. Uno tiene que ser inteligente Uno entre es- 10. Entre 10 Uno se entre tiene 10 que ignorantes sacrificar. uno tiene que ser inteligente. Igual- Igual creo que hay que Ese es el encontrar un equilibrio. equilibrio. Para Pero ya está, una vez que se abrió la ventana, ya está. No puedes fingir demencia de que no estás pensando en eso. Claro, no se puede fingir. Ya está. demencia. Se abrió la ventana. Ahora entra todo, ya está. pero hasta Entró qué todo y punto, tenés hasta que qué punto, procesarlo. porque Es difícil no frenar. qué sé yo, ¿viste? O sea, bueno, esto ya yéndote, ¿no? Pero hay gente muy inteligente o muy exitosa, Mm. ¿viste? Que no aguanta, o sea, no sé si no aguanta o qué, pero hay gente que se suicida Ujú. por, Pues sí, por la fama. no sé si es por la fama o qué, pero es gente que está expuesta a muchas cosas, ¿entendés? Sí. O sea, yendo a esto que estábamos hablando, capaz abrió la ventana, pero Mucho. Par. Un muchísimo. ventanal hizo track. Muchísimo. Todo un ventanal. ¿Entendés? Ventanal gigante. Y capaz uno tiene, no sé si podría llegar a nivelar esa ventana, ¿entendés? Tipo, Abrir un abrirla poquito. hasta cierto punto Dejar entreabierto. y, che, estoy bien. Pero aparte de cómo elegís, Claro, podés permitir el que sí, que no. acceso. ¿Entra o no entra? Es Yo creo que aprendido apagado. entra y depende de uno que tanto lo puede soportar. Ah, eso puede ser. Porque Filtrarlo uno. depende de la persona. Y Eso ahí puede ser. va la vulnerabilidad. Ahí se juntan los dos. ¿Qué tan vulnerable sos? ¿Qué tanto te puede afectar toda esa información que venga? Depende de la persona. Ahí puede ser. Tipo, que te pasen cosas porque te van a pasar. Pero uno decir, bueno, esto, que entre, pero no me. ¿Y pero eso es ignorarlo? Eh, Que entre, pero que no me afecte. Yo- Lograr. si entró, entró. No creo Si entró que la no. bala, entre la bala. Igual vos elegís ignorarlo. Entró la balúi. Pero de que está. Y sí Elegís entra. ignorarlo, pero está. sí, no. No sé qué tanto lo puedes llegar a ignorar. Depende de tu fortaleza. Porque no te puedes tampoco frenar en todas. No te puedes frenar en todas. No, porque ahí empezás a ser miserable. Empiezas a ser ¿entendés? un loco. Sí, empezás a ser Si te empezás a infeliz subir a todos los bondi, Eh, no, se puede, no podés. La calle, ponele. El tránsito es malísimo.
Todas se la mandan, sí o sí, siempre alguien va a hacer algo mal. Uno va a cruzar mal, pero no te puedes pelear en toda la esquina. Claro, sí, olvídate. Y lo mismo en la vida, no te puedes replantear o ponerte a pensar o todo en todos los puntos de todo. Sí, O sea, bueno, o sea, ahora mencionando esto que vos decís de que no te puede parar a pelear con todo el mundo. no podés. Hoy vi un video de un chabón que hace motovlogs, Mm. que, bueno, qué sé yo, no era tan conocido como los que hay ahora. Y veía el video y el chabón, por cada cosa así minúscula que pasaba, decía, este pelotudo. Nada, pero eso lo hace para el video. Tiene que generar las situaciones. Sí, Nadie en pero- la vida real de esos videos, porque ahí son todos iguales. Tipo, Sí. siempre está pasando algo. Pero son, tipo, yo siento que como no era una persona tan conocida y al ser capaz nuevo en el mundo de los motovlogs y demás, qué sé yo, tipo, no puedes empezar a centrarte en cada cosa, porque nadie hace eso. Tipo, Sí. vos vas por la calle y no decís, este pelotudo que pasó por ahí, no sé qué. Este O que capaz lo cruzó sí, lo una-". pensás, pero no lo decís. Claro, no es O no tan- lo. Capaz Pues- ni siquiera lo decís, bueno, un boludo más. Igual hay Claro. personas que sí se estancan en eso. O sea, Ah, digo, Se en eso estancan, estaba pensando. se quedan y no pueden salir de eso. Hay gente no pueden y que van se y le van y tuerce van y al van. toque. ujú. Y Y todo el cualquier tiempo. cosa les Sí. molesta. Ponerle que hay algo un poquito movido del lugar y se quejan, y se quejan, y se quedan, y se quedan, y se quedan, y se quedan. No pueden salir de Hay gente que eso. se queda atrapada en la amargura. Es que hay gente amarga. Un poco. Tipo, dejar que te perjudique siempre todo es ser amargo. Un poco. Imagínate con tanta información. No. Igual de todas formas, es selectivo el humano. Elige en qué quedarse. Supuestamente, la otra vuelta estaba hablando con mi mamá y me dijo que hubo un estudio que hicieron que decía que la gente te gusta quejarse. O sea, se activa como algo en el cerebro de satisfacción cuando uno se queja. Ah, mira. Cuando uno hace una queja, siente satisfacción, en teoría. Y eso tiene sentido. Por eso que tanta gente se queja de las cosas. Dato, Mira. facto. Eh, El ser humano es una verga. el ser humano se tiene que Es extinguir. una mierda. No tenemos que existir más. Se tienen que morir todos. Terminaba así. Corte. No, mira, eso, qué sé yo. Vamos a hacer una reflexión final, ¿les parece? Bueno, ¿O tienen algo para aportar, para decir? ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué me dijeron? Yo no. no. Creo que la idea está clara, ¿no? En pocas palabras lo dijimos al principio también. Ser vulnerable es una habilidad. Creo que volvemos al principio. Volviendo al principio A la primera lo dije. lo explicamos de muchas formas, pero sí. Ser vulnerable te hace débil. Pero no está mal ser débil. Hay que aceptar ser vulnerable. Hay que aceptar que uno va a ser vulnerable en algún punto. No puede estar siempre todo bien. Ujú. Y si saltás esa barrera de ser vulnerable y sentirte débil y aceptarlo, siento que eso te hace fuerte mentalmente. Es una fortaleza, siento. Yo, ¿no? Claro. Sí. No es para cualquiera. Porque Creo tenés que que hacer no. un trabajo de introspección, tenés que hacer un trabajo de reflexionar, de decir, esto me molesta, esto no. Trabajarlo Ujú. y ahí cambia el sentido. Claro, porque tenés que llegar a eso, a empezar a... Igual es durísima, porque sí o sí, algo te va a molestar. En algún momento algo sí o sí te va a molestar y no puedes. No puedes decir, bueno, ya fue, porque todo, no puedes decir todo siempre ya Siempre fue. algo va a molestar. Algo te va a Sí, molestar. siempre Siempre. hay algo. Es dura. Pero Hay que vivir bueno, más. qué sé yo. Hay que meterse corchazo. Hay que meterse un corchazo. Esa es la conclusión. La conclusión del día es: hay que meterse un corchazo. No estamos haciendo apología a Yo nada sí, de métanse esto. un corchazo. ¿Sí? El que está escuchando esto, que se meta un corchazo. Terminaba con todo. Era malísimo. Toma. Ay, qué tarado. Pero bueno, eso. ¿Termina acá entonces? Yo creo que sí. Sí. Claro, yo le mando un saludo a todos los que están escuchando. Si hay alguien escuchando esto, recordar que esto se está subiendo a YouTube y a Spotify. Ujú. Para la gente, si hay alguien que está escuchando esto, en algún momento nos hacemos famosos
y millonarios. Y alguien vuelve al principio y escucha esto, va a decir, ah, mirá, yo lo estoy escuchando. Bueno, vos sos un crack. Y aproveché y suscribite, ya que estás, suscribite, dale me gusta y todas esas cosas que hacen los youtubers. Perfecto. Y nada, eso.